¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Muéstranos tu gloria, gloria de la cruz. Qué rectitud Él reveló, librando el pecado, y al culpable perdonó, sus manchas se lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Gracia para aquellos que habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer vida dejaré atrás
de la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. De mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti, amante de mi ser. Quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo. Gracias te doy Jesús. Bueno, buenas tardes hermanos, un privilegio poder compartir la palabra de Dios una vez más. Vamos a continuar con nuestra serie de Efesios, así que les invito a abrir sus Biblias por favor a Efesios capítulo 2. Y hoy vamos a estar viendo del versículo 11 al 18, Efesios 2, 11 al 18, pero vamos a leer hasta el versículo 22. Dice la palabra de Dios: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús,
vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La realidad es que los seres humanos somos personas tendientes a dividirnos, a enfrentarnos unos con otros. Si nos ponemos a pensar en el fútbol, probablemente por lo menos no en otros países, pero sí acá en Argentina, si una persona de un equipo, un hincha de un equipo, va a la tribuna del equipo contrario, probablemente lo lastimen severamente, hasta tal vez lo maten. Si nos ponemos a pensar, en manifestaciones políticas, si una persona de un partido político, un hombre, una mujer, de un partido político, va a una manifestación del partido político opuesto, seguramente por lo menos lo insulten, tal vez lo linguneen o la linguneen, tal vez lo golpeen severamente. Y la realidad es que así no somos los seres humanos, nos enfrentamos unos con otros. Vemos, tal vez eso no pasa tanto acá en Argentina, pero a veces vemos en las películas o en otros países cómo a veces se enfrentan entre barrios, como tales personas son de un barrio y tales personas de otro, y si se cruzan entre barrios, a veces se matan, se hieren, se lastiman. Así somos, los seres humanos nos enfrentamos unos con otros. Y la realidad es que en los tiempos de Pablo, tal vez hoy un poco menos, aunque en Israel sigue pasando, pero en los tiempos de Pablo, la enemistad entre judíos y gentiles era muy fuerte. Había un odio tremendo entre los judíos y los gentiles. Los judíos, el pueblo de Dios, y los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Y el odio, vamos a verlo, era muy fuerte. Por eso Pablo, acá en este pasaje, les va a decir que ese odio que tenía entre judíos y gentiles, en Cristo, en aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, esa enemistad, esa división, ya no existe más. Y si nosotros recordamos la carta de Efesios, en capítulo 1, Pablo comenzó hablando de las bendiciones espirituales que tenemos. En capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego comienza a desarrollar todas esas bendiciones espirituales que tenemos hasta el versículo 14. En el versículo 15 ora para que los efesios conozcan aún más de esas bendiciones espirituales. Y en capítulo 2 continúa hablando de esas bendiciones espirituales. Bueno, en capítulo 2, versículo 1 al 10, lo vimos. Pablo habla de esas bendiciones espirituales, de cómo nosotros estábamos muertos, todos, a nuestros delitos y pecados, y Dios nos salvó por gracia, Dios nos dio vida. Y ahora en este pasaje, él continúa hablando de las bendiciones espirituales. Y esas bendiciones es que los judíos y los gentiles, que eran enemigos, ahora en Cristo son un solo pueblo, son uno en Cristo. Y eso es porque, dice el texto, que Cristo hizo la paz entre ambos pueblos. Así que lo que me gustaría que podamos notar en el pasaje de hoy es que nosotros, los gentiles, que estábamos excluidos de los pactos, estábamos excluidos de las promesas, ahora por medio de Cristo somos un pueblo junto con los israelitas. Y como dije antes, vamos a ver
del versículo 11 al versículo 18 y luego estudiaremos del versículo 19 al versículo 22. Ahora, es interesante que, como hemos dicho alguna vez, que la carta de los Efesios se caracteriza del capítulo por la siguiente, digamos, estructura: del capítulo 1 al capítulo 3 tiene que ver más que todo con doctrina, todo con conocimiento doctrinal. Y en capítulo 4 al capítulo 6 tiene que ver con la aplicación de esa doctrina. Entonces, generalmente de capítulo 1 a capítulo 3 no hay prácticamente imperativos, o sea, no hay mandamientos, no hay cosas a hacer, porque no es tanto algo que nosotros debemos hacer en sí, sino es algo que debemos conocer. Y después del capítulo 4 al 6, lo que nosotros debemos hacer en base a lo que conocimos. Pero es interesante que hay un solo mandamiento, una sola orden, un solo imperativo en los primeros 3 capítulos de Efesios. Y lo encontramos en este pasaje. El mandamiento es: acordaos, ahí versículo 11. Por tanto, acordaos. Ese es un mandamiento, es un imperativo, es una orden que se nos da. Y la idea ahí de acordaos, bueno, la palabra lo dice, es traer a la memoria. Y Pablo está mandando a los efesios, que en su mayoría eran gentiles, que ellos traigan a la memoria que no solo estaban muertos en sus delitos y pecados, igual que los judíos, versículos 1 al 10, sino que la posición de los gentiles era aún peor, porque no solo estaban muertos en sus delitos y pecados, sino que estaban excluidos, no eran parte del pueblo de Dios. Por eso me gustaría que podamos notar en primer lugar nuestra relación, la relación de los gentiles con Dios. Eso vamos a ver en primer lugar, la relación de los gentiles con Dios. Noten ahí, por favor, en el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, la circuncisión era una señal de los judíos, de los israelitas, en el caso de los hombres. El pueblo de Israel comienza en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, y luego ese pueblo continúa con la descendencia de Abraham, con Isaac y con Jacob, y luego de Jacob salen las 12 tribus, que conocemos como las 12 tribus de Israel. Y una de las señales que Dios da a los judíos es la circuncisión. Eso lo leemos en Génesis capítulo 17, yo lo leo, versículo 10, dice lo siguiente: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Ahí está Dios hablando con Abraham. Dice: será circuncidado, ahí está, todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal entre el pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Así que todo varón debía ser circuncidado al 8º día. Así que la referencia a la incircuncisión que Pablo dice acá en el versículo 11 es una referencia a que no eran parte del pueblo de Dios, por eso eran incircuncisos, porque la circuncisión era una señal de que eran parte del pueblo de Dios, los judíos. Ahora, la circuncisión no salvaba a nadie. La circuncisión era una expresión de una señal externa, por decir una manera, una referencia a que ellos eran parte del pueblo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento nadie se salvaba por circuncidarse, sino que se salvaban por fe en el Mesías que iba a venir. Por eso después Pablo en Romanos capítulo 4 habla de que Abraham se salvó por fe, no se salvó por la circuncisión. Incluso cuando Dios, dice, ese es el argumento de Pablo en Romanos 4, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham era un incircunciso. Así que la circuncisión no salva a nadie, pero era una manifestación externa. Y sabemos que muchos de los que se habían circuncidado, de los judíos, no eran creyentes. Por eso, por ejemplo, cuando habla en Deuteronomio y también en otras partes de la Escritura, en el Antiguo Testamento, Dios dice que va a llegar un momento en el cual Él iba a circuncidar su corazón, en el sentido de que no es que solamente iban a tener una señal externa de que ellos eran parte del pueblo de Dios,
sino que ellos iban a ser el pueblo de Dios de todo corazón, iban a ser creyentes, porque dentro de ese pueblo de Dios, de los judíos, no todos eran creyentes. Así que, y Dios había hecho una promesa con los judíos, la cual Él va a cumplir. Por eso vemos que muchos pueblos del Antiguo Testamento no permanecen todavía, pero los judíos todavía permanecen, porque Dios hizo una promesa con el pueblo de Israel, y aunque Dios ha disciplinado por su incredulidad al pueblo de Israel, a los judíos, la realidad es que Dios va a cumplir esa promesa como nación. Nosotros creemos que la promesa de Dios para con los judíos no se cumple en la iglesia. Dios ha hecho una promesa, un pacto con el pueblo de Israel, y nosotros nos beneficiamos de eso, pero la promesa es con el pueblo de Israel. No espiritualizamos esas promesas. Y los judíos esperaban un Mesías, pero los gentiles no esperaban ningún Mesías. Por eso noten, por favor, ahí en el versículo 12, dice, en aquel tiempo, referencia a cuando los efesios gentiles no eran creyentes, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahora, no porque todos los judíos tuviesen a Cristo, porque en capítulo 2, versículo 1 al 3, vimos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que la referencia ahí de que los gentiles estaban sin Cristo quiere decir que ellos no esperaban al Mesías. Los judíos que no pusieron su fe en el Mesías también estaban sin Cristo. Pero acá es una referencia a que los gentiles no esperaban un Mesías. Los judíos por lo menos de alguna manera esperaban un Mesías. Y en Isaías 53, cuando Cristo vuelva, se van a dar cuenta que al que crucificaron, los judíos en ese momento, al que crucificaron era su Mesías. Era el Mesías que ellos estaban esperando. Así que los gentiles esperaban un Mesías, pero los judíos esperaban un Mesías, pero los gentiles no esperaban ningún Mesías. Tal vez hoy, por toda la parte de Occidente, por haber sido cristianizada de alguna manera, conocemos hoy en cuanto a Jesús, hoy probablemente si preguntás a alguien quién es Jesús o algo, te pueda decir algún dato, pero en ese tiempo nadie conocía absolutamente nada de Jesús. En ese tiempo los gentiles adoraban muchos dioses y no tenían ni idea de la promesa de un Mesías. Ni idea. No tenían ni idea de que Dios iba a enviar a su Hijo a morir por los pecados. No sabían absolutamente nada de eso. Tal vez eso sucede hoy en Oriente todavía. Muchas personas desconocen el nombre de Jesús. Así que estas personas estaban sin Cristo porque no estaban esperando ningún Mesías. Y así estábamos nosotros en un sentido. Sin Cristo. No esperábamos a ningún Mesías que nos venga a redimir. Ahora, noten cómo sigue diciendo el texto. No solamente estaban sin Cristo, sino que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Bueno, la referencia es que no éramos parte del pueblo de Dios. Israel cuando pecaba era disciplinado por Dios. Por eso vemos, por ejemplo, que el pueblo de Israel termina en el exilio. Pero aún así, como eran el pueblo de Dios, Dios los protegía. Aunque Él los mandó, por ejemplo, al exilio, luego los trae de regreso a su tierra. Y aunque ellos pecaron, hasta el día de hoy Dios conserva a los israelitas. Así que ellos de alguna manera, aunque pecaban, eran parte del pueblo de Dios. Pero nosotros, los gentiles, estábamos alejados de ese pueblo. No éramos parte del pueblo de Dios. Noten otra referencia a nosotros los gentiles. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. No solamente estábamos, eso nuevamente es una referencia a que nosotros no éramos parte del pueblo de Dios. Dios, por ejemplo, a Israel le había dado su ley, donde ellos podían conocer a Dios. Pero nosotros, los gentiles, no se nos dio la ley de Dios. Es al pueblo de Israel que se le reveló la palabra de Dios. De alguna manera nosotros, dice Romanos, por la revelación general podemos conocer algo de Dios, pero no podemos conocer mucho por la revelación general. Para conocer más sobre Dios debemos tener la palabra de Dios. Y no fue a los gentiles a quien se les fue dada la palabra de Dios, fue a los judíos. Así que nosotros no teníamos la bendición de tener la palabra de Dios, no teníamos la ley de Dios. El pueblo de Israel era una teocracia, donde Dios era su rey. Y como dije antes, Dios los cuida, aunque ellos pecaban, Dios tenía un amor especial por el pueblo de Israel. Y por eso vemos en Oseas,
cómo a pesar de todo el pecado de Israel, Dios les dice a Israel, yo no los voy a dejar de amar. Dios tenía un amor especial, no porque los israelitas fueran mejores que otros pueblos, porque Dios los quiso amar. Y aunque hay judíos, hay gentiles que se salvan en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Ruth o Rahab, o vemos, por ejemplo, la misericordia de Dios para con Nínive en el libro de Jonás, aunque ellos no eran israelitas, la realidad es que Dios tenía un amor especial por su pueblo. Pero nosotros, los gentiles, no entrábamos ahí. Y como dije antes, dice que éramos extraños a los pactos, refiriéndose al pacto abrámico, al pacto que Dios hace con Abraham, y luego de ahí se desprende el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Y aunque de alguna manera nosotros nos vemos afectados por esos pactos, por ejemplo en el pacto que Dios hace con Abraham, Él le dice que en ti, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que nosotros entramos, ahí en toda la familia de la tierra entran los gentiles. Pero el pacto fue con los judíos. El pacto en sí fue con Abraham. Y nosotros, por ejemplo, nos beneficiamos del nuevo pacto. Pero el nuevo pacto fue hecho con Israel. Así que nosotros los gentiles estábamos sin Cristo, no esperábamos a ningún Mesías. Estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, no teníamos la ley de Dios, no éramos parte del pueblo de Dios. No, Dios no hizo un pacto con nosotros. Y bueno, en conclusión, noten, como dice el versículo 12, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claramente los gentiles, y nosotros también, no teníamos la esperanza de ver a Dios. En el caso de los efesios, si nos remontamos, que es a quien Pablo le escribe, ellos tenían muchos dioses, ellos adoraban un montón de dioses, pero no tenían al Dios verdadero. Los efesios en ese momento no esperaban ver a Dios, y nosotros tampoco. No teníamos la esperanza de ser resucitados, no teníamos la esperanza de morir e ir al cielo. Nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y aunque tal vez alguno de ustedes pueda decir, bueno, pero yo creía en Dios. Bueno, claramente no creías en el Dios verdadero, porque eso es lo que la Biblia enseña. El hombre no ama a Dios. El hombre por sí mismo no busca a Dios, salvo que Dios le busque a él. Así que así estábamos nosotros. Vivíamos ajenos a Dios, vivíamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Creíamos tal vez en un Dios que nos habíamos hecho a nuestra imagen y semejanza, pero no creíamos en el Dios verdadero. Vos no tenías la esperanza de ver a Dios. Así que Pablo da un mandamiento acá en el versículo 11. Acordaos. Y da este mandamiento porque nuestra tendencia es a olvidarnos. Nuestra tendencia es a olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Nuestra tendencia es a no recordar cuál era nuestra condición. Tal vez hoy sos un creyente y te olvidás de que vos estabas sin Dios y sin esperanza en este mundo. Tal vez hoy abrís, no sé, a la mañana, a la tarde, a la noche, en algún momento, la escritura la lees y es un gozo, pero te olvidás que antes no era así. Porque nos olvidamos. Por ejemplo, en Deuteronomio 5:15, Dios le dice al pueblo de Israel, al pueblo que está por entrar a la tierra prometida, Dios por medio de Moisés, le dice a este pueblo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Deuteronomio 5:15. Dios le dice, acordate, el contexto ahí es que ellos debían guardar el día de reposo. Y el motivo es, acordate que en Egipto eras un esclavo. Porque nos olvidamos. Porque ellos iban a ser tendientes a entrar a la tierra prometida y olvidarse de que fueron esclavos. Entonces Dios le dice, cuando entres a la tierra, acordate, eras esclavo. Y en Deuteronomio 15:15, Dios le dice que si ellos tenían un esclavo hebreo, un judío, a los 7 años debían dejarlo en libertad. Y el motivo es lo mismo. Porque te acordarás que fuiste siervo o esclavo en Egipto. Porque esa es nuestra tendencia a olvidarnos. Y en Deuteronomio 6:10, de vuelta, Dios por medio de Moisés le está hablando al pueblo que ahora va a entrar a la tierra prometida. Ya todos los que habían pecado, la generación anterior había muerto en el desierto y ahora esta nueva generación está por entrar a la tierra prometida. Moisés no entra tampoco. Pero Moisés le está dando nuevamente esta ley, la ley que ya había dado a la anterior generación, se la está dando otra vez a esta nueva generación. Y noten lo que le dice en Deuteronomio 6:10. Y cuando Jehová tu Dios te
te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Noten lo que le dice Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le está diciendo, cuando ustedes ahora entren a estas casas, y eran pueblos que ya estaban poblados, ellos debían eliminar a esas naciones, y ellos iban a quedar con sus casas, con sus viñas. Ellos no habían trabajado nada, pero iban a entrar a una ciudad que ya estaba en funcionamiento. Así que cuando ellos entren a esa ciudad y empiecen a beneficiarse de todas estas cosas, Dios le dice, no te olvides que vos no hiciste nada de esto. No te olvides que todo esto vos lo tenés, porque yo, dice Dios al pueblo de Israel, te saqué de Egipto. No te olvides. Ahora déjenme preguntarles, ¿qué hizo Israel? Se olvidó. Israel se olvidó y se terminó apartando de Dios. Y el libro de los Jueces nos cuenta eso. José es el que entra, el que hace entrar al pueblo a la tierra prometida, el que lidera, el que Dios usa para entrar al pueblo. Y luego que José muere y su generación muere, el libro de los Jueces. Toda esa generación se olvida de Dios. Así que Pablo no da mandamientos de Efesios capítulo 1 al capítulo 3. Pero no da mucho, da uno solo. Y es este, recordad. No te olvides que así era tu vida. No te olvides que vos vivías sin Dios y sin esperanza. No te olvides que vos no estabas esperando la venida de Cristo. No te olvides que vos no esperabas cerrar tus ojos y abrirlos en la presencia de Dios. No tenías esa seguridad como hoy la tenés si sos un creyente. Acordate que en las dificultades no te apoyabas en Dios. Recordá que si en ese momento tenías aflicciones, no podías orar a Dios. Podías hacerlo, pero Dios no te iba a contestar, porque no eras su hijo. Acordate que en ese momento estabas sin Dios y sin esperanza. Acordate que hoy vos podés tener la protección de Dios. Acordate que tal vez, no sé, estás pasando por todo el tema del coronavirus, una dificultad financiera. Pero vos hoy, si sos un creyente, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, podés tener la seguridad que aún en medio de esta crisis financiera que puede estar pasando, Dios te cuida. Que Dios es tu Padre amoroso. Si estás pasando por una enfermedad y sos un creyente, podés confiar que aún esta enfermedad la estás pasando en las manos de un Dios que te ama. En las manos de un Dios que ha enviado a su Hijo a morir por vos. En las manos, y esa es una de las metáforas que Dios usa para que entendamos nuestra relación con Él, de un padre con un hijo. Toda esta enfermedad que vos podés estar pasando, lo haces en las manos de tu Padre que te ama. Hoy, toda dificultad que estés pasando, podés echar tu ansiedad sobre Dios si sos un creyente. Pero antes no podías. Hoy podés, como dije, abrir la Escritura, podés leerla. Podés orar a Dios sabiendo que Él te escucha por los méritos de Cristo y sos un creyente. Pero antes no podías gozar de nada de eso. Recordá que tal vez hoy estás afligido, tu alma te pesa y podés arrodillarte delante de Dios, clamar a Dios y confiar en su palabra. Dios te da esa paz en el medio de las pruebas, nos dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Pero antes no podías. Así como ves a una persona hoy, tal vez a otros no creyentes, desesperado frente a circunstancias difíciles, así estabas vos. Y así estarías hoy si Dios no hubiese tenido misericordia de vos y no hubiese tenido misericordia de mí. Por lo tanto, acordate que todos los privilegios que hoy tenés y que yo hoy tengo como creyente no los tenías. Acordate que estabas sin Dios y sin esperanza en este mundo. Acordate que no eras parte del pueblo de Dios. Pero no solamente estábamos enemistados con Dios, sino que estábamos enemistados, como dije antes, con Israel. Así que lo segundo que me gustaría que podamos notar, en primer lugar, vimos nuestra relación con Dios antes de ser creyentes. Ahora veamos en segundo lugar nuestra relación con los judíos antes de ser creyentes. Estábamos enemistados. No solamente el estar sin Cristo no solamente afectaba nuestra relación con Dios, sino afectaba nuestra relación con otros. Noten por favor ahí en el versículo
14. Dice, derribando la pared intermedia de separación. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne, hablando de Cristo, las enemistades. Gentiles y judíos, como dije al principio, no se podían ver. Los judíos tenían un desprecio increíble hacia los gentiles. Por eso cuando Pedro, eso lo pueden leer en Hechos, capítulo 11, versículo 2, o mejor dicho, en Hechos capítulo 10, Pedro va a la casa de Cornelio, que es un gentil, entra a esa casa, le predica el evangelio, se convierten, y cuando Pedro vuelve con los judíos lo empiezan a cuestionar. Y dice Hechos 11:3, los judíos le dicen a Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? La referencia a hombre incircunciso es un gentil. Noten, los judíos, aún creyentes, ya esos que le están cuestionando a Pedro, están diciendo, ¿por qué entraste en casa de un incircunciso? Porque no les estaba permitido. Los judíos no podían ir a comer a casa de gentiles. Se consideraba que ellos se contaminaban. Algunos dicen que si una mujer gentil estaba pariendo, un judío no podía asistirla. El desprecio que había era increíble. Y noten que dice ahí, derribando la pared de separación. Esa es una referencia a la pared que dividía a los gentiles en el templo, a los gentiles de los judíos. Había 3 atrios que estaban al mismo nivel en el templo de ese momento, que construye Herodes. Había 3 atrios, uno para los sacerdotes, otros para los judíos laicos, ellos que eran sacerdotes, y otro para las mujeres, y todos esos estaban al mismo nivel. Pero luego en un nivel inferior estaba el atrio para los gentiles. Y ese es el atrio que Jesús dice que ellos convirtieron en casa de ladrones. Ese atrio ellos debían usarlo para predicarle el evangelio a los gentiles, pero ellos lo habían convertido en cueva de ladrones, lo usaban para hacer negocios. Y ellos podían, los gentiles en ese atrio, ellos podían ver el templo, pero no podían acercarse. Y había una pared que los dividía. Y en esa pared había una inscripción, dice John Stott en su comentario. Ningún extranjero puede atravesar la barrera y los aldaños alrededor del templo. Eso es lo que decía esta inscripción. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo tendrá que culparse a sí mismo por su muerte. O sea que si algún gentil pasaba esta pared que los dividía de los judíos para acercarse al templo, lo podían matar. Y ahí en esa inscripción dice, y si lo matamos, el gentil que hizo eso es culpable de su propia muerte. Por eso vemos, era muy fuerte el odio que tenían los judíos hacia los gentiles. Por eso leemos, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero lo pueden leer después. En Hechos 21, 28 al 31, lo acusan a Pablo falsamente, de haber introducido a Trófimo, que era de la ciudad de Éfeso justamente. Lo habían acusado a Pablo de haber introducido a este gentil al templo. Lo acusan falsamente a eso. Y cuando los judíos que están ahí escuchan eso, escuchan que supuestamente Pablo había introducido a un gentil al templo, toman piedras para apedrearlo. Lo sacan del templo a Pablo y lo quieren matar. Porque era algo sumamente... una falta sumamente grave. Así que los judíos no podían, vamos a decir así, ni ver a los gentiles. Ahora, debemos entender que esto es por un mal entendimiento del llamado de Israel. Israel no debía mezclarse con los gentiles en el sentido de sus prácticas pecaminosas, pero ellos, los judíos, fueron llamados para hacer luz a las naciones. Y ellos debían no alejarse de los gentiles, ellos debían llevar el evangelio a los gentiles. Dios no había creado esta enemistad. Dios había llamado al pueblo de Israel a apartarse del pecado de las naciones para ser un pueblo que sea sal y que sea luz, que lleve el evangelio al mundo. Pero los judíos lo malinterpretaron. Y ellos pensaron que ahora ellos eran mejores que otros. Y como consecuencia ellos odiaban a los gentiles. Dice William Barclay lo siguiente: el judío abrigaba un enorme desprecio por el gentil.
Los gentiles, decían los judíos, habían sido creados por Dios para ser el combustible para el fuego del infierno. Dios, decían ellos, solo amaba a Israel entre todas las naciones que había hecho. Ni siquiera estaba permitido ayudar a dar a luz a una madre gentil, pues sería simplemente entrar al mundo a un gentil más. Antes de la venida de Cristo, los gentiles eran objeto de desprecio por los judíos. Las barreras que los dividían eran infranqueables. Si un judío o una judía se casaba con un gentil, se llevaba a cabo el funeral del joven o de la joven judío. Tal contacto con el gentil equivalía a la muerte. Realmente el desprecio era fuerte. Y era tan fuerte era este desprecio, que recordarán, lo pueden leer en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. Pablo debe reprender a Pedro, porque Pedro, que estaba con los gentiles, cuando vienen los judíos de parte de Jacob, él se empieza a apartar de los gentiles. Y al punto, dice Pablo, que aún Bernabé fue arrastrado a esta hipocresía. Aún Pedro, que era uno de los líderes de la iglesia, cuando empiezan a llegar los judíos, él se empieza a apartar de los gentiles. Eso, bueno, lo podemos leer en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. El desprecio era increíble, realmente era increíble. Y no solamente de los judíos hacia los gentiles, sino que los gentiles sentían un desprecio tremendo hacia los judíos. Por eso, por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo Juan 18, 13, cuando Pilato está interrogando a Jesús, él le dice: ¿soy yo acaso judío? Le pregunta Pilato a Jesús. Y hay un tono de desprecio ahí. ¿Soy yo acaso de tu pueblo? Y en Juan 19, 14, Pilato, luego de que Jesús fue azotado, lo saca al pueblo, frente al pueblo judío, y le dice: he aquí vuestro rey. Pilato se está burlando de los judíos. Pilato era un gentil. Se está burlando. Le está diciendo: acá tienen a su rey. Acá mirá. Imagínense a Jesús luego de ser azotado, desfigurado prácticamente, golpeado. Lo saca. Este es su rey, le dice Pilato. Acá está. Y cuando Pilato le pregunta al pueblo de Israel qué quiere que haga con Jesús, y todos empiezan a gritar: crucifícale, crucifícale. Pilato le pregunta: ¿a vuestro rey he de crucificar? Se está burlando Pilato. Está diciendo: acá está su rey, miren. Este es el rey. Imagínense a Cristo en su momento. Parecía en debilidad. Todo. Sabemos que él podía haber... se podía haber librado de la cruz. No lo hizo por amor a nosotros. Él no es que era débil, pero por amor a nosotros, él pasó la cruz. Así que imagínense a Cristo ahí, sumamente desfigurado, sumamente lastimado. Y Pilato está diciendo: ese es su rey, ese es el rey que ustedes se merecen. Así que la relación entre judíos y gentiles era de odio. De judíos hacia gentiles y de gentiles hacia judíos. Pero ahora es distinto. En primer lugar, nosotros fuimos acercados con Dios. Nosotros pasamos, dice el versículo, a ser parte del pueblo de Dios. Noten, pero ahora en Cristo Jesús, dice el versículo 3. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Ahora, como dije antes, no somos el Israel de Dios. Y sabemos que hay una postura de hermanos piadosos, creyentes, genuinos, que creen que ahora Israel, que la iglesia es Israel, y que en realidad todas las promesas que Dios le había hecho a Israel ahora se cumplen en la iglesia, y de cierta manera esas promesas son espiritualizadas. Bueno, no creemos eso. No podemos relacionarnos con personas que creen eso, porque no es un requisito para ser creyente eso. Pero no creemos eso. No creemos. Creemos que las promesas que Dios le hizo a Israel las va a cumplir con Israel. Y que ahora en la iglesia somos uno, pero Dios sigue conservando al pueblo de Israel. Y esas promesas que Dios le hizo las va a cumplir. Pero notemos nuestra condición ahora, como así estábamos, enemistados con Dios y enemistados con otros. Pero noten nuestra condición, como dije antes. En Cristo, dice el versículo ahora, el versículo 13, pero ahora. Y esto es la misma referencia que hace en el versículo 4 del capítulo 2. Pero Dios, ¿no? Venía hablando de cómo todos, judíos y gentiles, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero Dios, dice el versículo 4. Y esto es lo mismo, viene hablando de cómo era nuestra condición, versículos 11 y 12, de los gentiles sin Cristo. Y el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. Y dice el versículo 16, que fuimos reconciliados con Dios. Y dice que esa reconciliación es mediante la cruz. Mediante la cruz Dios nos reconcilió. Noten por favor ahí, lo voy a leer, el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En primer lugar, Dios nos reconcilió con Él mismo. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos reconcilió con Él, nosotros estábamos enemistados con Dios, pero mediante la cruz Dios nos reconcilió con Él mismo. Dice el versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios. Porque la realidad es que ambos, judíos y gentiles, estaban enemistados con Dios. Aunque los judíos eran parte del pueblo de Dios, digamos, como nación, Dios había hecho un pacto con ellos. Aún así, aquellos judíos que no habían puesto su fe en Cristo no eran creyentes. Así que ambos pueblos, a ambos Dios los reconcilió. Por eso dice Pablo en Romanos, capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, judíos, mejores que ellos, gentiles? Dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La manera en la cual podés ser reconciliado con Dios, tanto judíos como gentiles, es por medio de Cristo. Como dije antes, la circuncisión no salva a nadie. No hay otra manera. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tanto el que nace en una familia cristiana como el que nace en una familia atea. Tanto el judío como el gentil. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay manera de que tus obras te puedan salvar. Dios no va mirando, Dios en el día del juicio no va a mirar para otro lado. Todas aquellas personas que no han sido reconciliadas con Él irán al infierno, dice la Escritura, lamentablemente. Pero no irán al infierno porque Dios sea malo, van al infierno por su pecado. Pero Dios ofrece una solución, y es mediante Cristo. Dice, la cruz, dice, y dice el texto también que mediante su sangre Dios nos ha reconciliado. Eso es una referencia a la cruz de Cristo. Dios, para que nosotros estamos en una condición de enemistad con Dios, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios, el precio fue muy alto. Dios tuvo que humanarse, la segunda persona de la Trinidad es Jesús. Dios tuvo que humanarse, vivir una vida perfecta que ni vos ni yo podemos vivir. Jesús, cumplió la ley de Dios a la perfección, pero murió en la cruz en lugar del pecador. Por eso dice mediante su cuerpo, mediante su sangre, mediante la cruz. Porque la única manera en la cual nosotros podemos ser reconciliados con Dios es por medio de Cristo. Es creyendo que Jesús es Dios hecho hombre y que en la cruz estaba muriendo en tu lugar. Que en la cruz estaba recibiendo la ira que vos y yo merecemos recibir. Y la Biblia nos dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en lo que Cristo hizo en la cruz, somos reconciliados con Dios. Pero la única manera es mediante Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ahí en el versículo 18 dice que por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La idea es que nosotros ahora podemos acercarnos a Dios, pero la única manera de acercarnos a Dios es mediante Él, mediante Cristo. Tus obras no te pueden acercar a Dios. Tu religión no te puede acercar a Dios. Venir a la iglesia no te puede dar acceso al Padre. Un pastor no te puede dar acceso a Dios. El único que te da acceso al Padre es Jesús. El único. Y la manera es arrepintiendo tus pecados y poniendo tu fe en Cristo. Cuando alguien le dice al pastor, ¿puedo orar por mí? Como si el pastor fuese el
el único que tiene acceso al Padre, o como si el pastor tuviese más acceso al Padre. Eso es mentira. Todos tenemos el mismo acceso, porque el acceso lo tenemos mediante Cristo. Y todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, tienen acceso al Padre. Si vos sos un creyente, podés orar a Dios tanto como el pastor puede, o los pastores pueden orar a Dios. Ellos no tienen más privilegios en el sentido de más acceso a Dios que nosotros. No es así. Todos, dice el versículo 18, tenemos acceso. Y la idea ahí de acceso a Dios por medio de Cristo es la idea de alguien que se acerca a un rey. Esa es la idea. Nosotros ahora tenemos acceso mediante Cristo. Cristo es como nuestro representante, por medio de quien podemos acercarnos al rey. En tiempos del Antiguo Testamento, por ejemplo, para vos acercarte al rey, alguien tenía que acercarse, alguien tenía que presentarte. Vos no podías tocar la puerta al rey y entrar. Alguien debía presentarte. Y de la misma manera, nosotros no podemos, por nuestros pecados, acercarnos a Dios por nosotros mismos. Necesitamos un representante, necesitamos alguien que nos represente. Ese es Cristo. Es mediante Cristo que podemos acercarnos a Dios. Y para dar una ilustración, eso que dije del rey también sucede hoy en día. Si vos querés acercarte al presidente de la nación, por ejemplo, probablemente no puedas hacerlo. No puedes ir a tocar la puerta. Si vos querés hoy en día acercarte al presidente de la nación, probablemente no estés ni a 100 metros que te van a arrestar, los policías te van a agarrar, te van a poner en el suelo, te van a poner esposas. Porque no puedes acercarte. Alguien tiene que presentarte al presidente. Bueno, imagínate que salga el presidente y diga, no, paren. Yo lo conozco a esta persona. Suéltenlo. Puedo entrar porque yo le conozco. ¿No? Bueno, de la misma manera, nosotros no podemos acercarnos a Dios. Vamos a decir de una manera, si nosotros quisimos acercarnos a Dios, un querubín debería matarnos. Un serafín debería matarnos. Si no queremos acercarnos a Dios, los ángeles deberían matarnos. Porque no podemos acercarnos a la santidad de Dios. Pero por medio de Cristo, su justicia perfecta, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo, ha sido otorgada a nosotros. Y ahora por medio de Él nosotros podemos acercarnos al Padre. Así que imagínate que estás acercando a Dios y un ángel te está a punto de matar. Y Dios dice, no, paren, no le hagan nada, Él es mi hijo. Córranse, déjenlo. Ven, hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo ayudarte? Esa es la relación. Ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Eso es increíble. Ahora vos, en medio de tus dificultades, podés ir a Dios. Podés acercarte sabiendo de que Dios, como un Padre amoroso, o sea, si te sienta en su regazo y te escucha. Escucha tus oraciones. Te habla por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Tenemos increíbles privilegios. Tenemos acceso al Padre. A veces, lamentablemente, no disfrutamos de esas bendiciones. No disfrutás de que estás en problemas y podés arrodillarte delante de Dios. Tal vez no disfrutás del privilegio hoy de poder abrir la Biblia y entenderla. De poder acercarte a Dios por medio de su palabra. Es un privilegio. Tenemos acceso al Padre. Es el primer privilegio. Pero el segundo privilegio que vemos acá es que por medio de Cristo no solamente hemos sido reconciliados con Dios, y no solamente ahora tenemos acceso a Dios, sino que por medio de Cristo ahora fuimos reconciliados unos con otros, dice el versículo 14, derribando la pared de enemistad. Y si bien esa pared, como dije antes, es una referencia a la pared que dividía el atrio de los gentiles de los judíos, esa pared en realidad esta carta se escribe aproximadamente en el 62 después de Cristo, y esa pared, que dice Pablo del templo, fue destruida en el 70 después de Cristo. Aproximadamente unos 8 años después. Así que cuando Pablo está escribiendo esta carta, esa pared física, en realidad, todavía existe. Pero Pablo hace una referencia a que esa pared que dividía en la iglesia ya no existe más. Ahora judíos y gentiles que han puesto su fe en Cristo se aman entre sí, se sirven entre sí. Ahora esos que no podían ni siquiera comer juntos, ahora comen juntos, ahora se aman. Ahora vemos a un Pablo que era un fariseo viajando miles de kilómetros o cientos de kilómetros por llevar el evangelio a los gentiles. Vemos a un Pablo amando a los gentiles, que era judío, porque Cristo derribó esa pared de enemistad.
ahora ya no están más divididos, ahora son uno en Cristo. Y dice que derribó la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no refiriéndose a la ley moral, sino que todos los mandamientos, la ley ceremonial, como por ejemplo las fiestas judías, no sé, el día sábado, los sacrificios, todo eso que separaba a judíos y a gentiles, la circuncisión, hoy ya no está más. Toda esa ley ceremonial, en un sentido la ley moral, claro que sigue estando porque Dios no ha cambiado, pero toda la ley ceremonial ya no nos divide más a los judíos de los gentiles, como era en ese momento. Por eso vemos que cuando comienza el cristianismo, vemos que los judíos hacían mucho énfasis en que los cristianos se circunciden, que los gentiles se circunciden. Y vemos que hay toda una disputa en Hechos 15 por eso. En Hechos capítulo 15 hay toda una disputa en si los gentiles debían o no debían guardar las ceremonias, las festividades, circuncidarse para ser un creyente. Y la conclusión en Hechos 15, 29 es que no. Ya toda esa ceremonia, toda la ley ceremonial, todas las festividades ya no corren más. Así que ahora gentiles y judíos se aman, y eso es increíble. Eso es increíble. Eso es solamente por medio de Cristo. Ahora esto me hace pensar, y vamos a terminar con dos aplicaciones de todo esto. Esto me hace pensar en primer lugar que nosotros, los creyentes, podemos caer en el mismo error que cayeron los judíos. Los judíos llegaron a despreciar a los gentiles. Ellos debían ser, como dije antes, luz a las naciones. Pero ellos se apartaron de las naciones. Ellos se creían mejor que los que no eran judíos. Y nosotros podemos caer en lo mismo. Nosotros podemos caer en despreciar a los no creyentes. Nosotros como creyentes podemos hablar de forma despectiva, y a veces lo hacemos. Decimos cosas como la siguiente: ¿cómo fulano puede hacer esto? No puedo creer que tal persona que no es creyente haya hecho tal cosa. Y eso es porque no cumplimos el mandamiento del versículo 11, porque nos olvidamos. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos lo que dice capítulo 2, versículos 1 al 3 o 1 al 10, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no debemos mirar con desprecio a los gentiles, a los no creyentes, como diciendo, ¿cómo este no creyente va a hacer esto? Yo no me junto con tal no creyente porque hace esto tal o lo otro. No debemos hacer eso. Debemos amarles. Debemos llevarles el evangelio. Si Jesús comió con publicanos y pecadores, ¿quiénes somos nosotros para creernos mejor que los no creyentes? Si somos creyentes es por la misericordia de Dios. Ahora obviamente, claro que hay un balance en esto. Yo no voy a ir a un boliche a predicar el evangelio, porque no es el contexto. No voy a ir a una casa o a ir a una reunión de no creyentes donde están todos borrachos, drogándose. Obviamente no voy a ir, porque no es el contexto para predicar el evangelio. Pero sí puedo ir a una cena común. Y obviamente en cena común no van a hablar de Dios. No van a orar antes de comer, ¿no? Pero yo puedo usar esa ocasión para llevar el evangelio. No mirarlos con desprecio. No, yo no voy ahí porque no hablan de Dios, porque se comporta de tal manera. Bueno, pero Dios me manda a hacer luz. Dios me manda a amar. Y obviamente en esto debemos ser sabios. Y no hay algo, digamos, que se pueda aplicar a todos. Debemos ser sabios, saber en qué momentos sí, en qué momentos no. Cada uno deberá pedir sabiduría a Dios y buscar sabiduría en su palabra. Pero la realidad es que debemos buscar amar a los no creyentes. Dice el Señor Jesús en Mateo 5, 46, 47. Porque si amáis, hablando a los creyentes, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahí Jesús está hablando a judíos, obviamente. El punto es, si nosotros saludamos solamente, nos llevamos bien con nuestros hermanos de la iglesia nada más, ¿qué hacemos de más? Porque los no creyentes hacen lo mismo. Entre ellos se llevan bárbaro. Debemos amarles. Por eso, luego se nos dice más adelante, que debemos hacer bien a los que nos hacen mal. Vos debes buscar amar a los no creyentes que te están haciendo mal. Debes buscar amar a los no creyentes que tal vez a veces te maltratan o a veces no dicen cosas buenas de vos. No debes apartarte de ellos como si fueran una clase despreciable.
debes alcanzarle con el amor de Cristo. Las últimas palabras de Esteban cuando estaban apedreando fueron las siguientes: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La última palabra de Esteban es orar a Dios por los que lo estaban apedreando. Dice, y habiendo dicho esto, durmió. La última palabra de Esteban, sus últimas palabras, no fue Dios, castigalo, Dios, venga mi sangre. Es Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el amor que debemos tener por los no creyentes. Debemos buscar amarles, debemos llevarles el Evangelio, no debes despreciarlos, no debes mirarles como si vos fueses superior, no debes mirar con desprecio, no debes hablar con desprecio de lo que hacen como si vos fueses una mejor persona. Debes aborrecer su pecado, claro que sí. Claro que no aprobamos el pecado que hacen, claro que sí. Pero no debemos despreciarles, porque la única diferencia con nosotros es que Dios tuvo misericordia, así que debemos buscar llevarles el Evangelio. Y en segundo lugar, la segunda aplicación que me gustaría sacar de este texto, no solamente que no debemos caer en lo que cayó en los judíos de despreciar, en ese caso a los gentiles, en nuestro caso a los no creyentes, sino que en segundo lugar debemos tener cuidado de crear barreras en la iglesia. Dios dice que ahora son un pueblo. Ahora ya está, ya no deben estar, bueno, como pasó en Gálatas 2. Bueno, Pedro con los judíos y los gentiles por otro lado, ahora son uno. Todos los creyentes, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, son uno. Así que ya no debemos crear divisiones en la iglesia. Pero lo hacemos. En 1 Corintios, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Vemos en 1 Corintios 1, 1 Corintios 3. Bueno, como dije recién, vemos a Pedro en un momento alejándose de los gentiles. En Santiago capítulo 2, versículo 2, Santiago le dice a sus lectores que si entraba un rico en la iglesia, ellos lo honraban, lo hacían sentarse en el mejor lugar, y si entraba un pobre, lo despreciaban. División. Porque nuestra tendencia es a dividirnos, aún dentro de la iglesia. Dividirnos por favoritismo, dividirnos por clase social, dividirnos por estilos de pensamiento, dividirnos por gustos, por lo que sea. Pero esa visión no debe existir en la iglesia. Y ha pasado. En la iglesia se han matado entre creyentes, en la historia de la iglesia. Ha habido guerra entre blancos y negros dentro de la iglesia, entre esclavos y libres dentro de la iglesia. Pero eso ya no debe pasar. Debemos guardarnos de decir, yo me junto con este que le gusta tal predicador, yo me junto con aquel otro que le gusta tal predicador, yo me junto con aquel que piensa igual que yo en este versículo, yo me junto con este porque tengo más afinidad, me cae mejor, tenemos mejores gustos, pero aquel no me junto tanto. Debemos guardarnos de eso, porque Cristo no es Getsemaní, que nosotros debíamos ser uno y reflejar el amor de Cristo. Sería muy feo, por dar una ilustración, que vos, no sé, te enfermás, por ejemplo, y no vas por un mes a la iglesia, y justo cuando dejaste de ir, ese mes por tu enfermedad, empezó a venir una persona nueva. Imagínate que cuando vos llegás, te recuperás y volvés a la iglesia después de ese mes, te puedes hablar con esta persona nueva, te dice que es nueva, bueno, le comentás un poco de tu situación, y imagínate la pregunta te pregunta, ¿y vos acá en la iglesia a qué grupo perteneces? Eso sería terrible. La persona, todo inconverso que viene a la iglesia, no debe notar división. No, acá, cuando predica fulano en la iglesia yo voy. No, yo voy cuando predica mengano. No, yo a esta reunión no voy porque predica este otro que a mí no me gusta. No, yo voy a esta reunión mejor, porque en esta reunión predica este otro que a mí sí me gusta. Debemos guardarnos de eso. E incluso con otras iglesias. Podemos tener diferencias doctrinales no esenciales, como la que dije de que algunos piensan de que la iglesia es Israel. Es el Israel de Dios. Bueno, no es un punto para dividirnos a nivel enemigos. Debemos amar, porque si han puesto su fe en Cristo, son creyentes. Así que aún con otras iglesias debemos guardarnos de crear divisiones. Ahora, aclaración, con aquellas personas que predican y viven el Evangelio. Creen, predican y viven el Evangelio. Con esas personas son hermanos. Y según las diferencias que tengamos, podamos caminar más lejos o menos. Pero debemos amarlos porque son creyentes. Aunque tal vez no podamos ser todos partes de la misma iglesia local por las diferencias doctrinales que hay, tal vez debemos cada uno tener su iglesia local, pero debemos ser unos. Y debemos poder convivir con ellos. Y debemos poder tal vez hasta hacer ciertas actividades con ellos. No debemos dividirnos, pero como dije antes, con aquellos que creen el mismo evangelio. El evangelio de la Biblia. No con aquellos que predican un evangelio a medias.
No con aquellos que hablan del amor de Dios, pero no de la justicia de Dios. No con aquellos que o sea, dicen, sí, Jesús es Dios, sí, debes creer en Cristo, pero no hablan del arrepentimiento, no hablan del infierno, no hablan del pecado. No con aquellos que predican un evangelio a medias, porque un evangelio a medias no es evangelio. Un evangelio a medias no es evangelio. El evangelio es el evangelio, que nos dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no, por nuestro pecado merecemos el infierno, pero que Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros y que si nos arrepentimos y creemos en Él, Dios nos perdona, pero si no, Dios nos va a condenar. Ese es el evangelio. No el que dice que al final Dios va a salvar a todos, no aquel que dice que bueno, que no importa lo que crees, que Dios es amor, y bueno, y si no crees que Jesús es Dios, bueno, no importa, mientras que creas en Jesús. Eso no es el evangelio, hermanos. Ese no es el evangelio. Y con esas personas no debemos odiarles, debemos tratar de alcanzarlas con el evangelio, pero no somos uno. No somos uno en Cristo porque no creen en Cristo. Pero con aquellos que tienen el evangelio realmente, que lo creen, y no solamente que lo dicen de palabras, que lo vemos en su vida, que vemos que hay fruto, porque una persona puede saber el evangelio y no ser un creyente. Vemos que hay fruto de que esta persona, vemos que hay fruto de santidad, vemos que esta persona se ha arrepentido, o estas personas, o esta iglesia, vemos que hay fruto de que predican el evangelio tal cual es, y lo viven. Debemos amarles. Y como dije antes, según las diferencias doctrinales en algunos puntos, podremos caminar más lejos o menos, pero debemos amarles. Debemos estar cuidados de estar hablando mal de creyentes. Mucho cuidado. Hay personas, como dije antes, que predican el evangelio a medias, y aunque hablan de Dios y del amor de Dios, no son creyentes. Porque no hablan de la cruz, no hablan del pecado, no hablan de la condenación, no hablan del arrepentimiento. Pero aquellos que sí lo hacen debemos amarles. Y debemos tener mucho cuidado a veces de porque una persona piensa, por dar un ejemplo, que no cree en la elección incondicional. Debemos tener mucho cuidado de denigrarle. Si es un creyente, si se ha arrepentido de sus pecados, si ha puesto su fe en Cristo, debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Y si no es un creyente, aunque despreciemos su doctrina, y aunque no aprobemos su doctrina, debemos llevarles el evangelio. Así que, hermanos, debemos recordar de que estábamos sin Cristo y que ahora podamos gozar de un montón de privilegios en Cristo. Y como consecuencia debemos amar a los perdidos y debemos amarnos entre los creyentes. Que Dios bendiga su palabra. Cantemos juntos. Ven y glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daré